Hoy es martes 19 de septiembre de 2023 y estas son las noticias. La Corte revisó la constitucionalidad del sistema anticorrupción de Jalisco. Toda detención es arbitraria si no se conoce la causa que la motive, determinó la Suprema Corte. Con su sentencia, los juzgadores pueden coadyuvar a desterrar la práctica de la tortura, afirmó el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos, como siempre, la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Vámonos con todas las noticias. La Suprema Corte destacó que la detención como acto de autoridad debe respetar y garantizar los derechos humanos de las personas acusadas de cometer un delito. En estos casos, si una persona es privada de la libertad sin que las autoridades fundamenten y motiven, como la Constitución lo exige, se tratará de una detención arbitraria. La Corte trabaja en colaboración precisamente con organizaciones internacionales como nacionales para proteger los derechos de todos los mexicanos. El máximo tribunal recordó que Naciones Unidas cuenta con un grupo de trabajo sobre la detención arbitraria que está en el país desde este lunes. Entre sus funciones se encuentra la de investigar casos sobre detenciones arbitrarias, emitir opiniones y recomendaciones a países, elaborar criterios generales para orientar a gobiernos, además de recabar información entre autoridades, sociedad civil y familiares de víctimas de esta práctica y realizar visitas para comprender también y mejor esta situación. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo subrayó que la sensibilidad y la responsabilidad de las personas impartidoras de justicia son clave para valorar pruebas, esto en casos de tortura. Dentro del seminario permanente sobre acceso a la justicia, destacó el criterio de la Corte para distinguir entre tortura como violación a un derecho humano que determina un procedimiento judicial y la tortura como delito. Debemos, en primer lugar, ser muy responsables y, en segundo lugar, pues sí, hacer un ejercicio de valoración de pruebas que nos conduzca a colaborar o a coadyuvar con desterrar de una vez por todas este terrible fenómeno de la tortura en nuestro país. Aseguró que a más de 12 años de la reforma constitucional de derechos humanos y al juicio de amparo han transformado precisamente la manera en que los tribunales resuelven casos en los que está involucrado este ilícito. Y vámonos precisamente ahora al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí se encuentra mi compañero Juan Carlos González con el reporte sobre los asuntos que resolvió este martes el Pleno del Tribunal Constitucional. Juan Carlos, adelante con tu información. Buenas tardes. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, estamos aquí en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde este día el Pleno de Ministros resolvió dos acciones de inconstitucionalidad. En la primera, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propuso declarar la invalidez de 3 supuestos de remoción de los integrantes del Comité de Participación Social contemplados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. La mayoría de los 9 ministros presentes en la sesión votaron en contra del proyecto y por la validez de que dichos integrantes del comité puedan ser removidos por notoria negligencia y por indebido desempeño de sus funciones. En otro asunto, el Pleno de la Corte declaró la invalidez del segundo párrafo del artículo 15 y 16 de la Ley de Capacitación en materia de género, prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres para el estado de Baja California Sur, en el que se establecía como falta grave el negarse a recibir las capacitaciones para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres. Escuchemos al ministro Pardo al presentar su proyecto. Lo cierto es que no puede tener el carácter de falta grave.
Lo anterior porque, de acuerdo con lo dispuesto en el 73, fracción 29-5 de la Constitución Federal, corresponde al legislador federal establecer cuáles son las faltas administrativas graves y el legislador local no puede ir más allá de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El Pleno de Ministros también declaró la invalidez del artículo 16, en el cual se contemplaba la sanción por este tipo de hechos. Es la información que tenemos, Oscar. Muchas gracias, Juan Carlos, el reporte. Muy buenas tardes, estamos atentos. El reporte de mi compañero Juan Carlos González. Vámonos con más. ¿Usted sabe cuáles son los 4 principios que rigen los derechos humanos? Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo explicó en sus redes sociales. Estos son la universalidad, que es precisamente decir que corresponden pues a todas las personas por igual. La interdependencia, donde se refiere a que el reconocimiento y ejercicio de un derecho implica que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados. También la indivisibilidad, que establece que el disfrute precisamente de los derechos solo es posible en su conjunto, y la progresividad, que indica que el Estado tiene la obligación de promover el desarrollo constructivo de los derechos y prohibir cualquier retroceso en este sentido. La ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, participará en la inauguración del Congreso Internacional Los Retos de la Judicatura, que organizan la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, además de la UNAM. El evento, que se llevará a cabo en la Facultad de Derecho del 18 al 20 de octubre próximos, contará con la presencia de ministros de la Suprema Corte, jueces y académicos de 12 países del continente americano, así como también 33 conferencistas nacionales. Una vez adoptadas las convenciones internacionales sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, el Poder Judicial de Guatemala sigue analizando de qué manera los incorpora a su marco normativo, especialmente la interpretación del interés superior como principio fundamental, esto para regir la actuación de todas las personas juzgadoras. Así lo expresó la especialista Pilar Ramírez del Centro Internacional para Niños Desaparecidos de Guatemala, que participó en una conferencia internacional en la materia organizada por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. El derecho a la sexualidad ha sido algo bastante sonado y ha sido algo que también ha creado bastante polémica, dependiendo también la corriente de los magistrados de la Corte. Sin embargo, se han visto forzados actualmente a tener que hacer ese análisis, permitiendo de alguna u otra forma que se respete de alguna u otra forma la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. El segundo tribunal colegiado en materia civil del 11º Circuito determinó que el derecho a recibir alimentos cuando se reclaman con motivo del reconocimiento de paternidad debe retrotraerse al nacimiento del infante y no a la fecha en que se dicta la sentencia que lo decrete. En ese sentido, bueno, pues se da a conocer que esta interpretación es parte de reconocer la existencia del interés superior de la niñez, así como de lo dispuesto en diversos artículos del Código Familiar del Estado de Michoacán, que permiten determinar que en este tipo de casos el pago de alimentos retroactivos debe cubrirse a partir del nacimiento del infante que se reconoce y no en el momento que se dicta la sentencia que condena al pago de esta prestación. Se trata de la única interpretación compatible con el interés superior de la niñez en relación con la naturaleza del derecho alimentario de las niñas y niños, establecido en la Constitución y en el Código Familiar de Michoacán. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos con más. Al regresar, con las hipótesis de 2 sismos y 2 huracanes en distintas partes del país, se llevó a cabo el segundo Simulacro Nacional 2023.
25 grados la temperatura, 2 de la tarde con 11 minutos en este momento. Vámonos con más información, ahora con mi compañero Jesús Daza. Él tiene el reporte pues, de este segundo simulacro nacional 2023 de Protección Civil en el Zócalo capitalino. Adelante, Jesús, con la información. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes, gracias. Nos encontramos en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde en punto de las 11 de la mañana se llevó a cabo el ejercicio de simulacro que conmemora precisamente los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, y también como un ejercicio precisamente de protección civil para estar preparados ante cualquier movimiento telúrico aquí en la Ciudad de México. El ejercicio del día de hoy consistió en el repliegue del personal de la Suprema Corte hacia las áreas de menor riesgo. En esta ocasión no hubo un desalojo del edificio como ocurría en años anteriores, ya que se prefirió precisamente en hacer este tipo de actividades para que el personal conozca precisamente cuáles son las zonas en las que se puede resguardar, en lo que se analiza cuál es el protocolo a seguir para la posterior evacuación. En esta ocasión el ejercicio consistió en un sismo hipotético de 8.0 grados en la escala de Richter, con epicentro en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Estuvieron presentes tanto los oficiales de policía que resguardan el edificio, como también personal de protección civil. Así que vamos a escuchar un poco sobre lo que nos comentaron los compañeros de protección civil sobre cómo se vivió este ejercicio. Bastante exitoso, sobre todo por la participación del personal, que fue bastante buena, fueron bastante ordenados. Y pues eso es lo principal, ¿no? La colaboración de todos es lo que hace la fuerza de la Suprema Corte. Y no solamente también aquí en la Suprema Corte, sino en los edificios aledaños del Centro Histórico y cerca de la plancha del Zócalo, también hubo distintos operativos de seguridad, ya que se desalojaron asimismo algunos edificios como el del Gobierno de la Ciudad de México, como también algunas oficinas y algunos comercios que se encuentran en este primer cuadro de la ciudad. Hubo distintos operativos como el de los bomberos, como el del heroico Cuerpo de Bomberos, que nos comentaron también un poco sobre cuál fue la hipótesis y el protocolo que se llevó a cabo para este ejercicio de simulacro. Escuchemos. Va a ser la extinción de una casa, una simulación de una casa de 2 pisos y el rescate de 2 personas. Cabe destacar que este simulacro se vivió sin incidentes, así que muchas gracias. Es el reporte, Oscar, y seguimos al pendiente. Importante sin duda la participación de los trabajadores de la Suprema Corte. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Bueno, fíjese que en más información, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, se reunió con diputados, esto para explicar la propuesta de presupuesto que solicitan para 2024, año electoral, cuyo monto asciende a 3.890 millones de pesos, una cifra que es inferior en 25% a lo autorizado en 2018. Recordó asimismo que en 2024 se renovarán más de 20.000 cargos de elección popular, incluida la presidencia de la República, por lo que confió en que se otorgarán los recursos solicitados para atender todas las impugnaciones que se pudieran presentar, incluido un posible recuento de votos. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se reunió por separado con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Jorge Romero, la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier. El Poder Judicial de Campeche implementó el sistema de firma electrónica para ampliar la interconexión remota en sus instalaciones y permitir a personas físicas utilizar esta herramienta en los procesos, trámites y servicios. El magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, hizo un llamado a las y los trabajadores en paro de labores a continuar con el servicio a la ciudadanía y aseguró que el aumento otorgado al salario es acorde con los parámetros de la administración pública. Durante 2024, el Poder Judicial de Jalisco contará con hasta 20 nuevos juzgados de primera instancia en distintas localidades del estado, con instalaciones modernas, aseguró el magistrado presidente Daniel Espinosa Licón. El Consejo de la Judicatura de Tamaulipas aprobó la creación de un nuevo campus de la Escuela Judicial,
en el 5º distrito con residencia en Reynosa, para fortalecer la capacitación continua de las y los servidores públicos del Poder Judicial local. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y precisamente la Sala Regional Jalapa confirmó una sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz en la que declaró como existente la obstaculización al ejercicio de su cargo a la síndica del Ayuntamiento de Ixtla. Esto por parte del presidente municipal, mas no así de la violencia política contra las mujeres por razón de género que denunciaba. También desestimaron los planteamientos de la funcionaria respecto de que la designación del contralor había sido indebida. Esto porque ocurrió durante una sesión de cabildo a la que no fue convocada. Por otra parte, se consideran infundados los planteamientos de la actora relativos a que el tribunal local no juzgó con perspectiva de género debido a que no aplicó a su favor la reversión de la carga de la prueba para tener por acreditada la violencia política de género que denunció. Informarle, antes de irnos, precisamente que el Senado de la República aprobó con 70 votos a favor, 31 en contra y 2 abstenciones el nombramiento de Celia Maya como representante del Senado ante el Consejo de la Judicatura Federal para un periodo de 5 años. La nueva consejera sustituye en el cargo a la ministra Loretta Ortiz Alf, quien fue designada ministra el 23 de noviembre de 2022 y asumió el cargo el 4 de enero de 2023. Y no se pierda hoy a las 19:30 horas el avance informativo y a las 8:30 de la noche nuestro noticiario nocturno. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Oscar González. Muy buenas tardes.